Que el Dios Altísimo les bendiga y les guarde. Bien, el día de hoy iniciaré una serie de estudios a la que he titulado Los 7 Reinos, en los cuales hablaré brevemente de sus orígenes, de los territorios que estos reinos ocuparon y las intenciones de sus gobiernos sobre los países que a algún momento dominaron. Bien, tema 1, el primer reino, Sumeria. Capítulo 1, las descendencias de Noé en la tierra de Sumeria. Serie, los 7 reinos. Está escrito en Génesis capítulo 7, el versículo 11. Dice así: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Este versículo nos da una pauta temporal de cuándo sucedió el diluvio de Noé. De acuerdo al versículo nos dice que ocurrió el 17 del segundo mes. El segundo mes hace referencia al segundo mes del calendario hebreo, el cual es el que utiliza el pueblo de Israel. El segundo mes es Heshvan. El diluvio sería entonces el 17 de Heshvan del año 1656. Para entender cómo se deduce aquel año, podemos hacer un cálculo en las edades de los personajes previos a Noé. Entonces el diluvio ocurrió el 17 de Heshvan del año 1656. Durante 40 días llovió, ¿no? Durante 40 días y 40 noches. Después de 40 días y 40 noches, la lluvia cesó, pero el agua continuó sobre la faz de la tierra 150 días. Dice la escritura en el versículo 13 del capítulo 8, y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la faz de la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Acá dice que que las aguas se secaron de sobre la tierra el 1 del mes primero. El mes primero en el calendario hebreo es el mes de Tishri. Eso quiere decir que el agua se secó de sobre la faz de la tierra el 1 de Tishri del año 1657, es decir, un año después, casi un año después de que inició el diluvio. Entonces, dice la escritura, ¿no?, que en ese momento las aguas se secaron y Noé salió del arca junto con su familia y los animales. Como sabemos, ¿no?, en el arca se salvaron 8 personas: Noé y su esposa, Sem, Cam y Jafet y sus esposas. El arca, después del diluvio, reposó en la región de Ararat, sobre uno de sus montes. Actualmente y geográficamente hablando, los montes de Ararat se encuentran en la región de la actual Turquía, hacia el este. Entonces, en ese lugar, Noé y su familia se establecieron. Podemos entender que donde el arca reposó, allí mismo ellos se establecieron. El arca reposó en los montes de Ararat, es decir, que Noé y su familia se establecieron en las regiones de Ararat, actualmente al este de Turquía. Bien, podemos también entender varias cosas. Que si Noé y su familia se establecieron en ese lugar, allí ocurrieron varios acontecimientos, como por ejemplo, en el capítulo 8 de Génesis, desde el versículo 15 al versículo 22, nos relata que Noé, después que salió del arca con su familia y los animales, edificó un altar y sobre él hizo un sacrificio. Y de acuerdo a las escrituras, este sería el primer sacrificio que se realizó después del diluvio. Si tratamos de ubicar geográficamente dónde sucedió esto, podemos entender lo que esto sucedió precisamente en las regiones de Ararat. Después, en el capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el versículo 17, nos habla del pacto que Dios hizo con Noé y con los hijos de Noé.
Si nos preguntamos en qué región o en qué lugar probablemente se hizo esto, podríamos entender que quizás fue allí mismo, en las regiones de Ararat. Después dice, desde el versículo 18 al versículo 29 en el mismo capítulo, que Noé sembró una viña, se embriagó con el producto de su fruto y maldijo al hijo de Can, a Canaán. Bendijo también a Sem y bendijo también a Jafet. Entonces, si nos preguntamos en dónde sucedió esto, probablemente en las regiones de Ararat. En el capítulo 10, desde el versículo 1 al versículo 32, vemos cómo los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, también tuvieron sus propios hijos, sus propios nietos y su propio linaje, ¿no? Su propia descendencia. Si nos preguntamos en dónde ocurrió esto, probablemente fue en las regiones de Ararat, allí mismo. Entonces, ¿qué aconteció después de esto? Dice en Génesis capítulo 11, versículo 2, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Esto nos da la pauta a pensar de que ellos estaban ubicados precisamente en ese punto cardinal, en la región de Ararat. Es decir, que esa región precisamente quedaba hacia el oriente. Entonces ellos salieron de oriente. ¿Hacia dónde salieron ellos? Bueno, como dice la escritura, no, salieron de oriente, salieron de la región de Ararat hacia la tierra de Sinar. ¿Dónde queda la tierra de Sinar? Queda relativamente al sur de las regiones de Ararat. Queda relativamente hacia el sur en las regiones de Ararat y levemente dirigiéndose hacia el occidente. Es decir, que ellos cuando fueron hacia esa región, hacia Sinar, descendieron hacia el sur y ligeramente hacia el occidente. Entonces ellos se establecieron en esa región, en la región de Sinar. Esta región es descrita precisamente como una llanura muy pero muy fértil. Se debe probablemente a los ríos los cuales delimitaban esta tierra, porque Sinar precisamente se encuentra en esa región que se llama Mesopotamia. La palabra Mesopotamia significa tierra entre ríos. ¿Por qué? Porque estaba delimitada por dos ríos. Hacia el occidente estaba el río Éufrates y hacia el oriente estaba el río Tigris. Ambos ríos nacían precisamente de las regiones de Ararat. Entonces ellos se ubicaron en ese valle, ¿no? En el valle de Sinar, que también es conocida como Sumer o que también es conocida como Sumeria. Y Sumeria se considera actualmente la cuna de la civilización. Entonces allí se asentaron los descendientes de Noé, una vez que salieron de las regiones de Ararat. Ahora bien, en Génesis capítulo 10 vemos toda la descendencia de los hijos de Noé, que se establecieron en Sinar. Se establecieron allí un total de 70 familias, como un solo pueblo. ¿De dónde saco este número? De los nombres que se encuentran aquí en Génesis capítulo 10, pues, ¿no? Tenemos Génesis 10 del 2 hasta el 5 de los hijos de Jafet. De allí tenemos que Jafet tuvo 14 descendientes en total entre hijos y nietos. El versículo 5 nos dice: de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Es decir, que de Jafet salieron 14 familias entre hijos y nietos de Jafet. Luego tenemos en el versículo desde el 6 hasta el 20 que allí hay un total de 30 nombres, ¿no? En el versículo 20 también nos dice: estos son los hijos de Can por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones. Es decir, que de Can nacieron 30 familias entre hijos y nietos. Y de Sem tenemos desde el versículo 21 al versículo 31 un total de 26 familias. Y en el versículo 31 también dice: estos fueron los hijos de Sem por sus familias.
Es decir, que de Sem procedieron un total de 26 familias. Tenemos entonces que de Jafet nacieron 14 familias, de Cam 30 familias y de Sem 26 familias, dando un total de 70 familias. Todas esas familias se asentaron en Sinar, en esa región, en Sinar, en Sumeria o Sumer, que es considerada la cuna de la civilización, y entendemos a través de la escritura por qué es llamada la cuna de la civilización, ya que allí se establecieron precisamente todos los descendientes de Noé. En el versículo 1 del capítulo 11 también dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Esto nos quiere decir que las 70 familias de descendientes de Noé hablaban el mismo lenguaje que Adán, porque desde Adán hasta Noé no hubo otro lenguaje, no hubo una variación lingüística, ya que no había otras lenguas que pudieran influenciar y crear una nueva lengua. Entonces todos hablaban el mismo idioma, precisamente el idioma que hablaba Adán. El idioma que hablaba Adán. Bien, hasta aquí hemos aprendido varias cosas, ¿no? Hemos aprendido la fecha de cuando inició el diluvio, que fue el 17 de Shvan del año 1656, cuando terminó el diluvio, que fue el 1 de Tishri del año 5757. También hemos aprendido que en la región actual de Ararat es precisamente Turquía. Esa antigua región corresponde actualmente a Turquía. Hemos entendido que en ese lugar posiblemente Noé hizo el primer sacrificio después del diluvio. Noé se embriagó, maldijo a Canaán, hijo de Cam. En ese lugar es donde Dios hizo un pacto con Noé y con sus hijos. Probablemente en ese mismo lugar es donde se multiplicaron los hijos de Noé, dando un total de 70 familias. También hemos recordado que en ese lugar, bueno, en su momento todos hablaban el mismo idioma. Bien, hasta aquí este video. En la próxima ocasión, en el próximo video, vamos a ver sobre Nimrod, el primer poderoso de la tierra. Vamos a ver su reino, a qué país corresponde actualmente. Vamos a ver lo que significa el nombre Nimrod, entre otros puntos. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.